¿Cuántas veces has traicionado tu propia esencia solo para recibir una sonrisa? ¿Cuántas veces has silenciado tu verdad interior para evitar el rechazo? Si esta pregunta te incomoda, es porque has tocado la herida más profunda de tu existencia, tu necesidad desesperada de ser querido. Y déjame decirte algo que quizás no quieras escuchar. Esta necesidad es la raíz de tu debilidad, la cadena invisible que te mantiene prisionero de la mediocridad. Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más radicales de la historia, identificó esta patología del alma humana como uno de los males más destructivos de nuestra época, la necesidad de ser querido, de ser aceptado, de recibir validación externa. No es amor propio, es su antítesis absoluta. Es la negación más brutal de tu potencia vital, la renuncia cobarde a tu grandeza interior. Vivimos en una época donde la validación externa se ha convertido en la nueva religión. Cada like, cada comentario, cada gesto de aprobación se ha transformado en el pan sagrado que alimenta nuestro ego hambriento. Pero Nietzsche nos advierte: quien vive para ser querido, muere sin haber vivido realmente. La necesidad de aprobación es el opio del espíritu débil. La moral tradicional nos ha enseñado que ser querido es una virtud, que la aceptación social es un indicador de valor personal. Esta es la gran mentira que Nietzsche llamó la moral de los esclavos. Los débiles, incapaces de sostenerse en su propia grandeza, crearon un sistema de valores que glorifica la dependencia emocional y condena la autenticidad. Han convertido la debilidad en virtud y la fuerza en pecado, pero observa con honestidad brutal tu propia vida. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado basándote en lo que otros esperaban de ti? ¿Cuántas veces has elegido la carrera que tus padres querían, la pareja que la sociedad aprobaba, el estilo de vida que te garantizaba aceptación? Cada vez que eliges la aprobación sobre la autenticidad, estás construyendo tu propia prisión, ladrillo por ladrillo. La necesidad de ser querido es fundamentalmente una manifestación de lo que Nietzsche llamó nihilismo pasivo. Es la creencia inconsciente de que no tienes valor intrínseco, de que tu existencia solo cobra sentido a través de la mirada ajena. Es la negación de tu voluntad de potencia, esa fuerza vital que te impulsa a crear, a dominar, a imponerte sobre la realidad según tu propia visión. El hombre que mendiga afecto es como un mendigo que pide limosna emocional. Se arrastra por la vida con el sombrero extendido, esperando que alguien deposite en él algunas monedas de aprobación. Pero la aprobación mendigada no es amor, es compasión. Y la compasión, según Nietzsche, es el último refugio de los débiles, la emoción que nace cuando reconocemos en otro nuestra propia miseria. La trampa más sutil de la necesidad de ser querido es que se disfraza de virtud. Te convences de que eres una persona considerada, empática, que te preocupas por los demás. Pero si examinas tus motivaciones con honestidad despiadada, descubrirás que detrás de esa máscara de bondad se esconde el miedo al rechazo, la cobardía de mostrar quién realmente eres. La auténtica fuerza no necesita aprobación externa, porque se aprueba a sí misma. El espíritu superior, el Übermensch que Nietzsche vislumbró, no busca ser querido, busca ser respetado. No mendiga afecto, inspira admiración. No se adapta a los demás, obliga a los demás a adaptarse a él. Su presencia es tan poderosa que no necesita palabras para imponerse. Pero romper esta necesidad no es un proceso sencillo. Requiere lo que Nietzsche llamó transvaloración de todos los valores. Debes estar dispuesto a cuestionar todo lo que te han enseñado sobre el amor, la aceptación, la bondad. Debes estar preparado para enfrentar la soledad, porque el camino hacia la autenticidad es fundamentalmente solitario. La primera etapa de esta liberación es el reconocimiento brutal de tu propia debilidad. Debes admitir sin autoengaño que has construido tu identidad sobre la arena movediza de la aprobación ajena. Debes reconocer que has traicionado tu esencia por migajas de aceptación social. Este reconocimiento es doloroso, pero es el primer paso hacia la libertad. La segunda etapa es el abandono consciente de la búsqueda de aprobación.
Esto no significa convertirse en un ermitaño antisocial, sino desarrollar una indiferencia aristocrática hacia la opinión ajena. Significa tomar decisiones basadas en tu propia brújula interior, no en las expectativas externas. Significa estar dispuesto a ser malinterpretado, criticado, rechazado, sin que esto altere tu centro gravitatorio. La tercera etapa es la construcción de una nueva escala de valores basada en tu propia experiencia vital. Nietzsche nos invita a convertirnos en los filósofos de nuestra propia existencia, a crear nuestros propios principios morales basados en nuestra voluntad de potencia. Esto es lo que él llamó amor fati, amar tu destino, abrazar tu singularidad, celebrar tu diferencia. El proceso de liberación de la necesidad de ser querido es simultáneamente destructivo y creativo. Destruyes las ilusiones que te mantenían cómodo pero débil, y creates una nueva identidad basada en tu propia fuerza interior. Es un proceso de muerte y renacimiento, de destrucción y creación. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la autenticidad? Porque vivir sin la necesidad de ser querido tiene un costo. Te convertirás en una persona incómoda para los demás, porque tu mera presencia les recordará su propia cobardía. Serás malinterpretado, criticado, quizás incluso odiado, pero también serás libre. La libertad auténtica no es la ausencia de restricciones externas, sino la ausencia de dependencia emocional. Es la capacidad de caminar por la vida con tu propia luz, sin necesidad de que otros iluminen tu camino. Es la capacidad de amarte a ti mismo con tal intensidad que el amor ajeno se convierte en un lujo, no en una necesidad. Nietzsche nos enseña que el sufrimiento es inevitable, pero podemos elegir el tipo de sufrimiento que queremos experimentar. Podemos sufrir la mediocridad de una vida vivida para otros, o podemos sufrir la grandeza de una existencia auténtica. La primera es estéril, la segunda es fértil. Si decides emprender este camino de liberación, si decides suscribirte a una filosofía de vida basada en la autenticidad radical, debes prepararte para la soledad temporal. Pero es una soledad fértil, una soledad que te permite escuchar tu propia voz sin las interferencias del ruido social. La necesidad de ser querido es también una forma de cobardía existencial. Es la negativa a asumir la responsabilidad total de tu propia vida, la búsqueda de cómplices emocionales que validen tus decisiones. Pero el espíritu fuerte no necesita cómplices, necesita testigos de su grandeza. Comentar desde qué ciudad estás viendo este mensaje sería apropiado, porque la geografía del alma no conoce fronteras. Desde México hasta Argentina, desde España hasta cualquier rincón del mundo hispanohablante, la necesidad de ser querido es la misma epidemia espiritual que debilita a millones de personas. La moral tradicional nos ha enseñado que el sacrificio personal por la aprobación ajena es noble. Nietzsche nos revela que es la forma más sutil de suicidio espiritual. Cada vez que traicionas tu autenticidad por aceptación, estás matando una parte de tu alma. Cada vez que eliges la comodidad social sobre la verdad personal, estás eligiendo la muerte sobre la vida. El camino hacia la liberación de la necesidad de ser querido es el camino hacia el Übermensch, hacia el hombre superior que Nietzsche vislumbró. No es un superhombre en el sentido físico, sino un ser humano que ha trascendido las limitaciones de la moral gregaria y ha creado sus propios valores basados en su voluntad de potencia. Esta liberación requiere lo que Nietzsche llamó nihilismo activo, la destrucción consciente de los valores falsos para crear espacio para valores auténticos. Es un proceso de limpieza espiritual que elimina todo lo que no es esencial, todo lo que no surge de tu propia naturaleza profunda. La ironía más cruel de la necesidad de ser querido es que, paradójicamente, te hace menos atractivo. Las personas sienten instintivamente la desesperación emocional, la necesidad, el hambre de validación, y esta necesidad repele más de lo que atrae. El verdadero magnetismo personal surge de la autosuficiencia emocional, de la capacidad de estar completo sin necesidad de completar con otros. Romper la necesidad de ser querido no significa volverse insensible o cruel.
Significa desarrollar una sensibilidad más refinada, una capacidad de amar más auténtica. Cuando no necesitas ser querido, puedes amar libremente, sin expectativas, sin chantajes emocionales, sin manipulaciones sutiles. La liberación de esta necesidad es también la liberación de la venganza y el resentimiento. Cuando no esperas nada de los demás, no puedes ser defraudado. Cuando no dependes de la aprobación ajena, no puedes ser herido por el rechazo. Esta es la verdadera invulnerabilidad, no la ausencia de dolor, sino la ausencia de dependencia emocional. El proceso de liberación es gradual pero irreversible. Una vez que pruebas la libertad de la autenticidad, es imposible volver a la esclavitud de la aprobación. Es como despertar de un sueño. Una vez despierto, no puedes volver a soñar conscientemente. La necesidad de ser querido es el último vestigio de la infancia emocional. Es la búsqueda del amor parental en todas las relaciones adultas. Pero el adulto verdadero es aquel que se ha convertido en padre de sí mismo, que se nutre de su propia aprobación, que se sostiene en su propia fuerza. Nietzsche nos invita a una revolución interior, a un alzamiento contra las tiranías invisibles que gobiernan nuestras vidas. La necesidad de ser querido es una de las más sutiles y destructivas de estas tiranías. Liberarse de ella es liberarse de la última forma de esclavitud, la esclavitud emocional.